Buenas, bienvenidos a Postmortem, una sección del canal donde yo hablo y ustedes escuchan. En esta edición voy a estar hablando de un libro que leí. Fue el segundo libro de 2026 hasta ahora que oficialmente terminé, que es Una habitación propia de Virginia Woolf, y lo leí después de haber tenido una conversación con una amiga que me inspiró a realmente indagar en las cosas de las que habla esta autora, la manera en la que se expresa sus pensamientos, su ideología, y decidí empezar por el ensayo porque creo que es una de las obras más reconocidas que hay de ella hasta ahora, hasta donde yo sepa, y además de eso es simplemente un pedazo de libro que fue como que súper reconocidísimo y qué sé yo, dije, bueno, si fue muy reconocido tiene que haber sido por algo. Y evidentemente que fue por muchas cosas porque si no, no estaría acá sentado frente a ustedes con un guión en la mano. Así que, empecemos. Me encantan las mujeres que tienen algo para decir, o sea, me encantan las mujeres literatas, las mujeres escritoras, las mujeres poetisas, me encanta Delmira Agustini, me encanta Silvia Plath, un cúmulo de esas autoras que no se quedaron calladas y que decidieron alzar la voz por sobre las cosas que les importaban y que marcaron el paso para muchas otras mujeres eventualmente agarrar pluma, papel, sentarse en un escritorio y ponerse a dictar lo que está pasando dentro de ellas. Me encanta la idea de revolución, me encanta la idea de expansión, me encanta la idea de romper preceptos y creo que este libro se enfatiza en esa clase de conceptos. Fue un ensayo que Virginia Woolf hizo, si no me equivoco, para la Universidad de Cambridge, Newnham College y Girton College, y el tema que le propusieron de este ensayo, que iban a leer muchísimas otras jovencitas académicas, en un tiempo en el que como que el voto femenino tenía ya un par de años y de igual forma la mujer ya era como activa en la literatura desde hacía un tiempo, pero todavía, obviamente, por supuesto, ser mujer y hacerte un espacio era un trabajo. En ese tiempo particular, Virginia Woolf se le estaba pidiendo la petición de escribir un ensayo en el que hablara sobre las mujeres y la novela. O sea, ese era como los dos temas, las mujeres y la novela. Y Virginia dijo tipo, ok, mujeres y la novela. ¿Las mujeres qué? Las mujeres como personajes, las mujeres como escritoras, las mujeres como lectoras, dónde entran y dónde terminan las mujeres en la novela. Y ahí ella, tipo, básicamente lo que hace es mandarse a investigar. Entonces se va a una biblioteca, se pone a buscar diferentes libros que hablan sobre las mujeres y los empieza a hojear. Y se da cuenta de dos cosas. Primero que nada, que la mayoría de esos libros están siendo escritos por hombres. Y segundo, que cada uno de esos hombres tiene una opinión diferente por sobre las mujeres. O sea, uno piensa y saca a colación que las mujeres son muy poco inteligentes y otro dice lo opuesto, pero después otro viene y habla de su debilidad física o moral o mental. No solo eran tipo súper duras con el género, sino que además eran todas contradictorias. No se reconocían entre sí, no eran lógicas. Entonces Virginia Woolf, por supuesto, que quedó con la cabeza explotada y dijo cómo puede ser que todos estos hombres tengan opiniones diferentes y contradictorias sobre las mujeres. Y se dio cuenta de que el problema en realidad no era que ninguna de estos problemas que se estaban buscando en las mujeres y en su caracterización como mujeres existiera como tal, sino que los hombres estaban buscando un problema con las mujeres, pero porque no tenían la capacidad suficiente de engrandecerse por ellos mismos. Y se empezó a dar cuenta de cómo la mujer en la literatura y como personaje durante toda la historia siempre fue retratada como un espejo de lo que el hombre estaba queriendo buscar en ella. Entonces siempre era un sinónimo, si no de villana y de persona que el hombre tipo detestaba, era una heroína y una diosa idealizada, exageradamente alta. este, Todas siempre funcionaban como una deidad más que una persona, un personaje con sus matices. Y esto se debía a porque la mayoría de las personas que escribían, que eran como que legalmente escritoras, eran hombres, entonces nunca podían realmente plasmar lo que ser mujer significaba genuinamente, a no ser estas escritoras que después ella empieza a nombrar, como las hermanas Bronte o Jane Austen, o muchas otras poetisas que eran catalogadas sus propias escrituras como demasiado, como too much lo que vos haces, ¿entendés? Y en realidad no es que fuera too much, sino que simplemente eran honestas
y no se quedaban calladas. Virginia Woolf también hace esta comparación de qué hubiera pasado si por ahí una mujer no hubiera tenido que escribir sobre todas las cosas que podría haber hecho si no hubiera estado delimitada o ensimismada por el hombre que la obligaba a actuar o ser o vivir la vida de una manera específica, y que muchas veces esa tristeza y esa ira y esa pasión y ese deseo por salir y romper con los esquemas que se les estaban preestableciendo era lo que las movía a escribir realmente, pero que aquellas mujeres que lo lograban eran las que podían llegar a los recursos necesarios para poder hacerlo, porque muchísimas, la mayoría de hecho de las poetas y mujeres que tenían cosas que decir y que necesitaban expresar lo que estaba pasando dentro de ellas, estaban acostando a sus hijos en esos momentos en un matrimonio específico que tuvieron que tomar, o en la calle, o de cualquier otra manera que no les diera la permisión ni la posibilidad de ellas poder tomar su vida por las riendas. Por eso Virginia Woolf dice que dos de cosas importantes que la mujer necesita, además de un lápiz y un papel, es 300 libras al año y una habitación propia. Y eso me hizo pensar y reflejarme también en lo importante y lo bueno que es el hecho de que yo tenga los recursos necesarios para estudiar y moverme en el mundo, que es como algo que tenemos tan normalizado, pero que si lo ves objetivamente, no es algo de lo que todos tienen el privilegio. La importancia que Virginia Woolf sostiene en no abandonarnos a nosotros mismos en relación a lo que queremos expresar y decir, y cómo ese espacio de intimidad es propicio y lo más importante para que uno pueda organizar sus ideas, evolucionar intelectual e ideológicamente y transformar eventualmente el mundo con sus aportes. Y nada, no todos siempre tenemos la posibilidad, por supuesto. Nada, esto es algo que saqué del libro. Empecé a imaginarme libremente la vida de los hombres que se pasan escribiendo libros sobre mujeres, si eran viejos o jóvenes, casados o solteros, de nariz colorada o jorobados. De cualquier modo, era un poco halagador sentirse el objeto de tal atención, siempre y cuando no la concedieran por completo los discapacitados y los enfermos. Sobre eso reflexionaba cuando una avalancha de libros sobre mi escritorio interrumpió todas estas frívolas ideas. El problema apenas empezaba. El estudiante que aprendió a investigar en Oxbridge conoce con seguridad algún método para pastorear su pregunta por todas las distracciones hasta encontrar la respuesta, como guiando una oveja a su corral. El estudiante que estaba a mi lado, por ejemplo, copiando con diligencia de un manual científico, extraía, puedo asegurarlo, granos de mineral esencial más o menos cada 10 minutos. Eso indicaban sus gruñiditos de satisfacción. Pero si por desgracia una no ha recibido educación en una universidad, la pregunta, lejos de llegar a su corral, corre atolondrada por todos lados, como un rebaño que se asusta cuando la persigue una manada de perros. Profesores, maestros, sociólogos, clérigos, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres sin ninguna cualificación, salvo la de no ser mujeres, perseguían mi simple y única pregunta: ¿por qué las mujeres son pobres? Hasta que se convirtió en 50 preguntas, hasta que las 50 preguntas saltaron con frenesí al río y las arrastró la corriente. Sin embargo, mientras reflexionaba, había hecho inconscientemente en mi languidez, en mi desesperación, un dibujo, una figura, el rostro y la figura del profesor Bonex, el que había escrito su monumental obra titulada La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. En mi dibujo no era un hombre que a las mujeres les pareciera atractivo, era fornido y tenía una papada grande. Su expresión sugería que estaba bajo el efecto de una emoción que lo hacía clavar la pluma en el papel mientras escribía, como si estuviera matando un insecto peligroso. Pero no se sentía satisfecho, ni siquiera después de haberlo matado. Tenía que seguir matándolo. Aún así, no le abandonaban la rabia y la irritación. Woolf comienza a preguntarse por qué tantos hombres sienten la necesidad de escribir sobre la supuesta inferioridad de las mujeres, y entonces formula una hipótesis. Tanto Napoleón como Mussolini han insistido con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no eran inferiores, ellos habrían dejado de engrandecerse. Y creo que esa es la conclusión a la que ella llega. O sea, es simplemente exquisito la manera en la que ella relata de principio a fin el sentido de lucha de las mujeres por poder persistir al hecho de ser calladas cada vez que tuvieran la necesidad de hablar sobre sí mismas y sobre lo que les pasaba. O sea, imagínense abrir el escritorio y sacar pluma y papel, ponerse a escribir y que tu papá entrara y te dijera: no, no podés, andate a remendar, no, loco, quiero escribir, quiero expresar lo que tengo para decir, quiero hacerme de mis recursos y mi intelecto, porque sobre todo cuando estás viendo que el mundo puede ser mucho mejor y que vos tenés todo acá adentro para poder hacerlo mejor, es esta cosa de sentarme y nada, hacer un cambio, boludo. Y la
inferioridad femenina funcionó durante todos estos años como un recurso para hacer que el hombre se sintiera más grande. Por eso mismo, cuando una mujer pone en cuestión a un hombre, el hombre suele sentirse amenazado, porque no puede sostener el hecho de que ese espejo que uno puso enfrente para sentirse más grande le juegue en contra, por así decirlo. Y después de ser automatizadas para servir y para ser básicamente utilizadas, se les empieza a dar el valor y el beneficio de la duda. Y me gusta mucho cómo al final del libro Woolf hace la comparación del libro de una chica que capaz no tenía gran sentido de la estructura como Jane Austen, pero no había tenido que sentarse a escribir sintiendo que tenía que ocultar lo que estaba escribiendo o que nadie podía verlo como sus predecesoras, sino que, a diferencia, podía simplemente fluir y volar en ese espacio que se le estaba dando, formado por años de laburo de muchas otras personas y muchas otras mujeres que se pusieron las 10 y se sacrificaron en un mundo que no les estaba permitiendo expresarse para poder darles ese camino a estas nuevas mujeres que empezaban a escribir. Y Virginia Woolf explica de una manera muy compasiva en el libro cómo se daba cuenta de que, si bien era su primera novela y tenía muchas cosas que estaban mal, estaba teniendo ese espacio para la expansión y el jugar. E incluso llega un momento del libro en el que se aclara que un personaje femenino estaba enamorado de otro personaje femenino. Y era muy gracioso porque literalmente en esa parte del libro ella lo dice como: ok, ¿estamos seguras de que acá somos todas mujeres? Porque tengo que decir algo, a veces a las mujeres nos gustan otras mujeres. Yo estaba leyendo el libro y decía: uy, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo no soy una mujer. Pero me pareció muy tierno, tipo, la manera en la que se sensibiliza en el ensayo a un punto en el que rompe con todos los estigmas, hasta rompe con el estigma de la enemistad entre el hombre y la mujer, y dice que el verdadero escritor es aquel que es andrógino y que puede combinar tanto el yin como el yang, tanto lo masculino como lo femenino, y hacerlo parte de un mismo todo, porque esa es la verdadera escritura, la escritura sensible que puede sostenerse del accionar y de la presencia que porta la masculinidad, pero también de la suavidad, sensibilidad y gracia que aporta la feminidad. Y, por ejemplo, Shakespeare, uno de los autores más magníficos y excelentes, que de hecho ella hace la comparación entre Shakespeare y la posible hermana de Shakespeare, que si habría sido mujer y habría tenido la misma capacidad que Shakespeare, pero no los mismos recursos, habría terminado básicamente muerta abajo de una iglesia. Como Shakespeare era andrógino y era bueno porque tenía esa capacidad de mezclar tipo el entendimiento femenino con el masculino. Y el libro termina con ella mirando desde la ventana como un hombre y una mujer se juntan frente a un taxi, se suben al taxi para irse a pasear, y que el secreto de todo esto es que simplemente tenemos que darnos espacios los unos a los otros para brillar. Y nada, creo que es uno de los mejores libros que leí este año, y solo leí 2. Ese y Una balada de pájaros, cantores y serpientes. Así que nada, espero les haya gustado este video. Nos vemos.